Voy a intentar ser lo más breve posible y si no me llegara, pues acortaría un poquito, porque como sabéis tengo que coger el tren y sería posible que me quedara un poquito corto. Entonces voy a tratar de ir como si fuera de una manera telegráfica. A ver, hoy vamos a hablar de dignidad y de fidelidad. Y cuando hablamos de dignidad y fidelidad, es necesario decir que estas dos virtudes van y siempre irán de la mano. Y estas dos virtudes irán siempre de la mano porque una persona digna es la que por su vida y por su comportamiento merece todo nuestro respeto. Y porque una persona fiel es aquella en la que no hay engaño en su boca. A ver, mientras que fiel significa alguien que es leal, honesto, confiable, honrado y sincero, la persona que es digna, alguien que es digno, es que merece algo, es merecedor de algo. Por ejemplo, cuando Jesús quiso ir a casa del centurión romano para curar a su siervo que estaba enfermo de muerte, bueno, pues todos conocemos la historia de este hombre, su siervo y de Jesús. Jesús estaba dispuesto a ir a su casa, pero sin embargo, el centurión le dice: no, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Dignidad. Yo no merezco que tú entres en mi casa. Por lo tanto, haz lo que quieras, di lo que quieras, pero lo que tú hagas o digas, si quieres, mi siervo sanará, mi siervo se curará. Y esto lo digo porque alguien que es digno es una persona que merece todo nuestro respeto porque él es fiel. Y puesto que él es fiel, también deberíamos considerar a esa persona como digna de toda credibilidad. Por ejemplo, tendríamos por fiel y digna la credibilidad de un político, y no quiero decir ningún partido para no herir sensibilidades, pero tendríamos la dignidad, o tendríamos por digno la dignidad, valga la redundancia, de un político que muchas veces no dice una verdad ni cuando se equivoca. Bueno, la respuesta a esto, por evidente que es, no es necesaria. Y digo esto porque la fidelidad y la dignidad es algo que tenemos que ganar ante los demás. Algo que tenemos que ganar. A ver, hay una cosa que todos los seres humanos, todos los hombres, todas las personas tenemos en común. Y esa cosa es que queremos que nos digan la verdad. ¿No es así? No queremos que nos mientan, queremos que nos digan la verdad. Imagínate, por ejemplo, que vamos a una gran ciudad que no conocemos, que no hemos visto en nuestra vida, y preguntamos por una dirección, por tal o cual dirección, y la persona a la que preguntamos dice: a este lo voy a mandar yo al otro barrio. Y esta persona se pitorrea de nosotros y nos manda a un lugar totalmente equivocado a la dirección a la que queríamos ir. Bueno, el mosqueo que cogeríamos sería impresionante. El mosqueo que cogeríamos sería impresionante. Y digo esto porque a nadie, hermanos míos, a nadie, porque nos gusta que no nos engañen, a nadie, insisto, le gusta que le engañen. Pero vamos a hablar de fidelidad en el sentido espiritual de la palabra, en el sentido religioso o espiritual de la palabra. A ver, una pregunta muy importante. ¿A qué se debe que haya tanta incredulidad en la existencia de un Dios de amor? E incluso que la gente diga que cree en ese Dios, pero no en la iglesia, cuando en realidad no cree en nada. ¿A qué se debe todo esto? Pues esto, mis hermanos, se debe ni más ni menos a la falta de fidelidad en las personas. La falta de fidelidad en las personas, y porque muy pocas personas van a la fuente de la verdad, que es la Biblia, y a Jesucristo, quien es la verdad y la fidelidad absoluta. A eso se debe. Pero no solo eso, sino que incluso muchos de los que se consideran a sí mismos como cristianos, alguna vez incluso hasta se preguntan
si la palabra de Dios tiene toda nuestra confianza. Y bueno, mis hermanos, dicho esto, voy a deciros los motivos por los que la Biblia, la palabra de Dios, la palabra del Dios eterno es digna de toda confianza. Insisto, no voy a deciros los motivos solos por los que la Biblia, el Señor es digno de toda confianza, sino también porque en esa confianza, en esa palabra de Dios tenemos la mejor noticia y el mejor regalo que podríamos recibir. Por lo tanto, aquí está el primer por lo tanto, utilizando 1 de Timoteo 1:15. Utilizando 1 de Timoteo 1:15, me gustaría hablar un poco sobre los motivos que tenemos para depositar toda nuestra fe en la palabra de Dios. Toda nuestra fe en la palabra de Dios. Así dice el texto. Pero por favor, oigámoslo bien con atención, porque la vida eterna está en este texto. Así dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y acababa Pablo diciendo, de los cuales pecadores yo soy el primero. Por lo tanto, mis hermanos, marquemos bien esta hoja, este texto, porque ahí vamos a descubrir todos los motivos que tenemos para depositar toda nuestra fe en el Dios todopoderoso y verdadero y en su palabra. Fíjate cómo comienza el texto. Palabra fiel. Palabra fiel, es decir, palabra de verdad, palabra que no miente. A ver, como os dije hace un momento, ¿qué motivos tenemos para creer que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que es fiel en su totalidad? ¿Qué motivos tenemos? El principal motivo es, desde mi punto de vista, el cumplimiento de todas sus profecías. Y digo esto porque mientras que nadie podría saber qué sucedería mañana, los profetas no solamente lo sabían, sino que también preveían lo que sucedería cientos y hasta miles de años antes de que tal o cual hecho hubiera sido profetizado. Pero claro está, esto por la inspiración del Espíritu Santo de Dios, no porque las personas, sean profetas o no lo sean, tengan un superpoder, por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, puesto que si tuviéramos que hablar, mis hermanos, de todas las profecías bíblicas, estaríamos aquí horas extraordinarias y nos faltarían días, o por lo menos hasta las 12 de la noche nos llegaríamos comentando profecías, cuándo se dijo y cuándo se cumplieron. Solo citaré en cuanto a Jesús un par de ellas. Y ya como colofón, para acabar con las profecías, pues citaré una profecía que tiene que ver con el cumplimiento de la restauración del Estado de Israel. No sé si alguno de vosotros se preguntó alguna vez si se puede confiar en la Biblia. Yo me lo pregunté. Y siendo aún creyente, me lo preguntaba. Venían dudas a mi mente y yo me lo preguntaba. Pero, mis hermanos, con la ayuda del Señor, no solo voy a tratar de explicar parte de los motivos por los que tenemos a la palabra como fiel y digna de toda confianza, sino que también contiene, como ya he dicho, la mejor noticia y el mejor regalo que podríamos recibir de parte de Dios. Fíjate lo que dice el texto que ya hemos leído. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué dice esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo. Pero no vino por turismo ni nada, sino vino para salvar a los pecadores. Y como he dicho hace un momentito, el apóstol Pablo resumió ese texto diciendo que de esos pecadores él era el primero. Ahora, ante este texto sería bueno que abriéramos nuestros oídos, porque, fijaros, si llegáramos a entender ese texto en su totalidad, estaríamos a un paso de recibir y aceptar esa mejor noticia y ese mejor regalo que hayamos podido imaginar. El mundo y su gente
mis hermanos, el mundo y la gente del mundo están llenos de mentiras. Están llenos de mentiras porque están siguiendo al padre de la mentira. Están llenos de mentiras porque el diablo, que es el padre de la mentira, ciega a las muchedumbres para que no encuentren la verdad. Es decir, que no tengan un encuentro personal con Jesucristo. Pero quiero decirte que también existe, gracias a Dios, también existe un mensaje fiel, digno, grande y maravilloso, y que puede ser llamado el mensaje fiel y verdadero de Dios, y que ese mensaje puede cambiar nuestras vidas. Ese mensaje puede cambiar las vidas de las personas para siempre. No hay ningún otro mensaje que pueda transformar una vida, sino el mensaje de la palabra de Dios, porque esa palabra es fiel y verdadera. Ahora, el texto que hemos leído comienza diciendo palabra fiel, como os acabo de decir, pero ante esto sería muy lógico que algunos se preguntaran si en verdad tenemos motivos para confiar y creer en la fidelidad y en la dignidad de la Biblia. Y lo cierto es, desde mi punto de vista, que entre muchos motivos que tendríamos para confiar en la dignidad y en la fidelidad de la palabra de Dios, yo, por ejemplo, veo tres muy importantes. Ya uno lo he citado. Tres muy importantes. Primer motivo, la fidelidad de Dios en el exacto cumplimiento de las profecías. Segundo motivo, la fidelidad de Dios a través de la fidelidad y la dignidad de los primeros cristianos. Tercer motivo, la fidelidad de Dios a través de las enseñanzas inigualables que tenemos en la palabra de Dios. Pero comencemos. Aquí empezamos con las dos profecías que os he dicho referente a Jesús. Comencemos. A ver, Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén y su templo. Y los romanos hicieron realidad esa profecía en el año 70 de nuestra era. Estamos en 2024. Pues en el año 70 de nuestra era, los romanos, el ejército romano, hizo realidad esa profecía de Jesús. Y así ha sido demostrado por la historia, que en el año 70 el ejército romano destruyó Israel, con todo lo que allí, Jerusalén, con todo lo que allí había. La segunda profecía tocante a Jesús. Aproximadamente unos 700 años antes de que Jesús naciera, el profeta Miqueas predijo que nacería en Belén, y así sucedió. Vamos con la tercera profecía. Ya no es de Jesús, sino del establecimiento como nación del Estado de Israel. Unos 570 años aproximadamente antes de Cristo, Jeremías, el profeta Jeremías, profetizó la restauración del Estado de Israel. Así que vemos que las profecías se cumplen, por lo tanto tenemos toda nuestra confianza y tendríamos que poner toda nuestra confianza y tener por fiel y digna la palabra de Dios. El segundo punto, fijaros, por ejemplo, en los mártires de los circos de Roma. La fidelidad de Dios a través de los mártires, a través de la fidelidad de los mártires de los circos de Roma, o por ejemplo de la Inquisición española, que desde el año 1118 hasta 1800 y pico estuvieron asesinando y matando y martirizando a miles de cristianos en la Inquisición aquí en España. Estas personas también nos hablan de la fidelidad de la palabra de Dios. Y digo esto, mis hermanos, porque todas estas personas que murieron por ser fiel al Señor, todas estas personas dan testimonio, nos dan testimonio de que un Cristo muerto, solo podría dar buenos consejos, como nos puede dar Teresa de Calcuta, o Buda, o Mahoma, o quien fuera, o yo, o Ángel, o cualquiera. Pero un Cristo muerto puede dar buenos consejos, pero no da la fuerza para enfrentar la muerte de la manera tan dura que la enfrentaron estos mártires. Y es que, mis hermanos, nadie sino Cristo enseñó más
y mejor sobre el amor verdadero. Nadie sino Cristo fue capaz de decir que no dejáramos de hacer el bien, ni de preocuparnos por los huérfanos, las viudas, los enfermos o por los que están en la cárcel. Y nadie sino Cristo se atrevió a decir que cuando hacemos el bien a la viuda, al huérfano, al enfermo o al preso, es al mismo Jesús a quien estaríamos haciendo ese bien. Nadie sino Él se atrevió a decir esas cosas. Por lo tanto, mi querido amigo, no solo es que la palabra de Dios sea totalmente digna de confianza, sino que la palabra de Dios es la verdad absoluta revelada. La verdad absoluta de Dios revelada y escrita en lo que conocemos como Biblia. Pero fijaros también que esa palabra fiel y verdadera dice que, este texto seguro que lo conocemos todos, dice que las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, y que es precisamente lo que nos recuerda, no primera de Timoteo 1:15 como el texto que estamos hablando, sino segunda de Timoteo 3:15, que las escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, mi querido amigo, mi querido hermano, si la Biblia es la palabra fiel y verdadera de Dios, ¿qué es lo que dice este texto que estamos teniendo como base para esta reflexión? Esa palabra, insisto, si esa palabra es fiel, es totalmente digna de ser recibida por todos. Es decir, es digna de que la recibamos todos los que estamos aquí y todas las personas. Y si esa palabra fiel de Dios es digna de ser recibida por todos, lo lógico es que la recibamos sin reserva, sin ningún tipo de reservas. ¿Por qué? Porque en ellas tenemos la mejor noticia y el mejor regalo que podríamos recibir. Y esto, mis hermanos, esto es así, porque negar, por ejemplo, la existencia de Jesús sería la mayor estupidez que podría un ser humano cometer. Y digo esto porque tal fue el impacto, fijaros, tal fue el impacto que Jesús causó cuando vino a este mundo, que incluso hasta el ateísmo más incrédulo tiene a Jesucristo en el centro de la historia. Y lo tiene en el centro de la historia. Incluso el ateísmo más incrédulo tiene a Jesús en el centro de la historia, porque incluso aun cuando hablan, por ejemplo, de hechos históricos acontecidos en el pasado o de algún descubrimiento científico que la comunidad de científicos pudiera hacer, se dice, seguro que esto lo habréis oído más de una ocasión, se dice que tal o cual cosa es de tantos años antes o tantos años después de Cristo, y a Cristo siempre le tienen en el centro de la historia. Pero fijaros que, y sigo con el texto, fijaros que Cristo no vino al mundo para fundar una nueva religión. Cristo no vino al mundo tampoco por turismo, tampoco vino por vacaciones de verano, sino que, como dice el texto que estamos considerando, vino al mundo para salvar a los pecadores. Vino al mundo para salvar a los pecadores. Y quiero que te fijes en dos palabritas. Jesús significa Salvador, dice la Biblia, y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, pero Cristo significa el ungido de Dios. Y esto quiere decir que el Salvador que Dios ungió para salvarnos fue Jesucristo. Jesucristo. Pero ¿por qué os digo esto? Pues digo esto porque de poco, por no decir de nada, de poco hubiera servido la venida de Cristo si se hubiera limitado a ser un maestro, como tantísimos otros maestros que han existido a lo largo de la historia. A ver, el versículo que estamos tratando, que estamos considerando o estudiando, dice que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Por lo tanto, insisto, no vino a fundar una nueva religión, sino que vino para abrir el único camino que puede llevar a Dios. Vino para que tú y yo pudiéramos estar llenos de una vez por todas, no de una religión, sino de lo que verdaderamente teníamos necesidad. ¿Y de qué tiene el hombre necesidad?
de estar llenos de Dios y no de una religión. Pero fijaros que tampoco Jesús vino para ser un maestro, aunque lo fue. Fue el mejor de los maestros, pero no fue su venida con el objetivo de ser un maestro. Insisto, aunque lo fue. Ni tampoco vino para darnos ejemplos morales, aunque ejemplos morales nos dio tela marinera, nos los dio de sobra. Vino para salvar a los pecadores, a vosotros y a mí. Hermanos míos, la Biblia enseña que el hombre es pecador. La Biblia enseña que no hay justo ni aún uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque por iniciativa propia a Dios, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, que todos estábamos desviados y alejados de la presencia de Dios. Por eso Jesús tomó nuestros pecados, por eso sudó gotas de sangre, por eso soportó azotes y por eso tuvo una muerte tan horrible, para salvar a los pecadores, es decir, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Por lo tanto, puesto que no podíamos salvarnos, porque no podíamos, puesto que no podíamos salvarnos a nosotros mismos y nuestro pecado debía ser pagado, Cristo fue, insisto, la persona que el Padre ungió para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso la Biblia dice en Isaías 53, esa profecía tan bonita, que como cordero al matadero sería llevado delante de sus asesinos. Por eso esa profecía de Isaías 53 tan bonita dice que Jesucristo llevó nuestros pecados para que tuviéramos paz. Por eso dice esa profecía que para que pudiéramos tener esa paz, Él tuvo que pagar con su muerte y así poder nosotros ser salvados. Pero fíjate también que aunque es posible comprender estas verdades, porque es posible que comprendamos estas verdades que están ahí descritas en 1 de Timoteo 1:15, es posible que las entendamos. Eso es así y es verdad. Pero acordaros lo que os dije al principio, acordaros lo que dije al comienzo de esta reflexión, que si llegamos a entender el versículo en su totalidad, estaríamos a un paso de obtener la salvación y la vida eterna. Pero ese paso lo daremos. Ese paso solo podemos darlo si entendemos, aceptamos y recibimos la última parte de ese versículo. ¿Qué dijo Pablo para finalizar como última parte ese versículo que venimos considerando? ¿Qué dijo Pablo? Que de esos pecadores a los que Jesús vino a salvar, Él se consideraba el primero. Él se consideraba el primero. ¿Pero por qué dijo Él que se consideraba el primero de los pecadores? Insisto, ¿por qué Pablo llegó a decir que de todos los pecadores, Él se consideraba el primero? Pues, hermanos míos, sencilla, simple y llanamente, para no caer en el error que caemos muchos cristianos diariamente. Este es peor que yo. Este es un sinvergüenza. Y tú eres sinvergüenza y medio. Y tú eres sinvergüenza y medio. Él se consideró el primero de los pecadores. Y así es como deberíamos considerarnos todos y cada uno de nosotros. Mira, me va a dar tiempo. Qué bueno. Me va a dar tiempo. Y hermanos míos, aquí está la clave. En el final del texto está la clave. Y está la clave porque una confesión como la de Pablo es indispensable para recibir la salvación de Dios. Si no hay una confesión como la de Pablo, nunca seremos salvos. ¿Pero por qué digo esto? Pues lo digo porque aunque no seamos los pecadores más grandes del mundo, pregunto, ¿hay alguien más que a mí, más que a ti, que le interese salvar mi alma, tu alma? No. A cada uno de nosotros
nos interesa más que a nadie salvar nuestra alma. Al de al lado le interesará salvar la suya. Pablo dijo que era el primero de los pecadores y estaba diciendo la verdad. Pero fijaros, aunque Pablo blasfemó y persiguió a los cristianos, Jesús le salvó. Jesús le salvó porque se consideró el más indigno de todos los pecadores. Y si Jesús pudo salvar a un fanático religioso, Él podrá perdonar todos nuestros pecados, convertirnos en hijos de Dios si nos arrepentimos y ante Él nos consideramos como el primero y el más vil de los pecadores. Por lo tanto, si creemos y sentimos que somos pecadores, si nos arrepentimos de nuestros pecados, nos tenemos por el primero de los pecadores, entonces Cristo puede salvarte y nos va a salvar. Pero si no nos arrepentimos, así como Pablo, entonces jamás seremos salvos, aunque estemos toda la vida en la iglesia. Recordad un mensaje que prediqué no hace mucho, que hay muchos que se llevan toda la vida en la puerta, pero que no entran por la puerta, y la puerta es Cristo, y la única manera de entrar por la puerta es arrepentirte como el peor de los pecadores. Amén. Delante de Dios. La Biblia dice que conoceríamos la verdad, que conoceríamos la verdad, y dice que esa verdad nos haría libres. Y fijaros, a pesar de la vida de pecado y de perseguidor que llevó Pablo, Jesús le salvó y le transformó. Le salvó y le transformó. Pero fíjate también que aunque a Pablo le pusieron, porque ahí estaba, en el corredor de la muerte, es decir, que Pablo no fue a la cárcel para cumplir 2 años y que le dieran permiso al año por el 3er grado. Pablo fue a la cárcel al corredor de la muerte. Él sabía que le iban a cortar la cabeza, Pero fijaros que en vez de preocuparse por su libertad, aún estando en el corredor de la muerte, él se preocupó por la conducta de los cristianos, y por eso fue que nos dijo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y preparados para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que él no se preocupó por él, incluso estando en el corredor de la muerte, sino que se preocupaba por la conducta de los cristianos, es decir, por tu conducta y por mi conducta. Pero aquí cabe hacerse una pregunta: ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Pablo, muy lejos de preocuparse por su libertad, se preocupara por la conducta de los cristianos? Porque eso es para rompernos la cabeza pensando cómo sería posible eso. Bueno, pues eso fue posible porque aunque Pablo estaba preso y encadenado, él tenía la libertad de los hijos de Dios. Aunque estaba a oscuras en la cárcel, porque estaba a oscuras, él tenía la luz de la vida. Él sabía que iba a ser decapitado, porque sabía que estaba en el corredor de la muerte. Pero él estaba seguro de que su Salvador era poderoso para guardar su depósito para aquel día. Él estaba seguro, como él mismo dice, que su muerte sería una victoria. ¿Os acordáis de lo que él dijo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es victoria, es ganancia, es ganancia. Pablo fue quien nos dijo que la palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Nos dijo también que Cristo Jesús vendría al mundo para salvar a los pecadores. Y también acaba ese pequeño sermoncito con estas palabras: que de esos pecadores Él se consideraba el primero. Voy a deciros algo que nunca deberíamos olvidar. Algo que nunca deberíamos olvidar. Hay libros que informan, como por ejemplo los libros de texto de los chiquillos en las escuelas, como por ejemplo los periódicos, los diarios, aunque algunos mienten más que hablan también, ¿no? Pero bueno, están los diarios que nos informan de las noticias. Entonces hay libros que informan. Hay otros tipos de libros que
deforman y corrompen nuestra vida y nuestra personalidad. No hace falta que yo diga qué tipo de libros son. Pueden ser libros, vídeos, películas, ¿no? Pero solo hay un libro que transforma. Y ese libro es la palabra fiel de Dios. Y para ir finalizando ya, me gustaría recordaros el versículo que hemos tenido como base para esta reflexión y que hemos citado, creo que ha sido 3 ocasiones, pero vamos a citarlo una vez más. Fijaros, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y fijaros, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. El que tenga ojos para ver, que vea. Yo soy el primero. Por lo tanto, ante lo que hemos visto, ante lo que hemos recordado y lo que hemos también visto a través de las palabras de Pablo, no tengo más remedio que preguntar lo siguiente. ¿Consideramos la palabra de Dios como fiel y digna de toda credibilidad como para recibirla y ponerla en práctica? ¿Hemos creído de verdad y de todo corazón que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y que de entre esos pecadores tú y yo éramos los primeros? Insisto, hemos reconocido ante el Señor Jesucristo que somos los más grandes pecadores, porque si no hay esa confesión, no hay salvación. Si así hemos reconocido al Señor Jesucristo, si así hemos aceptado al Señor Jesucristo, si así lo hemos recibido y así nos hemos humillado, repito, si así lo hemos aceptado, si así lo hemos recibido y si ante Él nos hemos humillado, gloria a Dios, porque la salvación que nos ha dado ha sido grande, tremenda. Pero si no ha sido así, aún estamos para arrepentirnos. Si no lo hemos reconocido así, ni aceptado, ni recibido, ni humillado, pues insisto, aún estamos a tiempo de humillarnos, de reconocerle, de aceptarle y de recibirle. Como siempre suelo cerrar las reflexiones, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para entender esta tremenda verdad, verdad fiel y digna de ser recibida por todos, que nos explica el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:15. Amén. Amén. Amén.